Bienvenidos a la 13ª charla del ciclo Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. Nos encontramos en un salón de Zoom. Los participantes pueden dejar preguntas en el chat a nuestro invitado. Si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de su exposición. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. La crisis rusa de 1998 golpeó muy fuertemente a las economías emergentes. 10 años después, la gran crisis global que se inicia con la quiebra de Lehman Brothers en 2008 golpeó también con severidad a la economía mundial. Un común denominador de ambas crisis fue la destrucción masiva de liquidez. ¿Qué lecciones pueden extraerse de estos episodios para enfrentar la tirante situación que experimentamos desde inicios de la pandemia de la COVID-19? Para responder esta y otras preguntas afines, esta noche nos acompaña una autoridad absoluta en la materia, el profesor Guillermo Calvo. Él es sin duda uno de los economistas latinoamericanos más influyentes de los últimos tiempos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la política económica. Es profesor de Economía de la Universidad de Columbia y fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que se destacan el Premio Rey Juan Carlos en Economía, Fellow de la Econometric Society y Fellow de la American Academy of Arts and Sciences. Desde este año, el influyente Journal of International Economics ofrece el premio bianual Calvo Award en honor a su trayectoria. Su labor científica se centra en temas de liquidez y mercados de capitales, especialmente en lo que se refiere a mercados emergentes, y se materializa en más de una centena de artículos en las más prestigiosas revistas internacionales. Su último libro se titula Macroeconomics in Times of Liquidity Crisis, Searching for Economic Essentials, y fue publicado por MIT Press. Profesor Calvo, quiero darle la más cálida bienvenida, no sin antes transmitirle nuestro enorme agradecimiento por acompañarnos esta noche. Me es muy difícil encontrar las palabras justas para describir lo honrado que me siento presentándolo, así que mejor le dejo la palabra a usted. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Como decíamos hace un momento, yo he visitado muchas veces la universidad. Es una de las universidades más prestigiosas del país, conocida en América Latina, y he participado, claro, de conferencias y otro tipo de reuniones a través del tiempo. Cuando recibí la invitación que usted me envió, que tenía básicamente, creo, el título homenaje a Renzo Rossini, pensé inmediatamente, qué bien, ya es hora, porque lo conozco a Renzo desde hace mucho tiempo, sé cuán comprometido él estaba con estos temas, pero descubrí muy rápidamente que el homenaje era a una persona que ya no nos acompañaba, lo que fue un shock, debo reconocer, muy fuerte, porque realmente cuando uno pensaba el Banco Central de Perú, la primera persona que a uno se le ocurría por su importancia dentro del banco, por los temas que ha tratado a través de su investigación, era la de Renzo. Y además nos seguimos viendo a través del tiempo. Bueno, tuve que superar eso y de paso se ha dicho, quisiera mandarle mi más sentido pésame a toda la familia de Renzo, que debe haber sido un shock, dadas las circunstancias, muy serio. Eso es muy triste, pero yo quisiera recordarle con una sonrisa, pensando en las ideas que quedan, porque creo finalmente a todos nos va a pasar estas cosas, pero es muy importante poder recordar a ciertas personas por cosas que siguen siendo válidas, por discusiones que hemos tenido. Y justamente cuando estaba pensando qué voy a hablar, qué voy a decir, cuál es lo más apropiado, encontré una investigación que hicimos con un par de colegas sobre Perú. En 1998 la investigación fue hecha con Eugenio Díaz Bonilla y Alejandro Izquierdo, y el tema era, bueno, los temas que yo vengo trabajando hace mucho, que es entrada de capitales,
volatilidad cambiaria y estabilidad de política monetaria. Y fue un informe que hicimos mirando el caso de Perú, precisamente. Y ahí me trajo a la memoria, porque tuvimos un tiempo, y Renzo es una persona con opiniones, y opiniones fuertes, como debe ser un buen economista. Y entonces me recuerdo que teníamos varios intercambios, constantemente estuvimos hablando ahí, no me acuerdo cuántos días, al fin escribimos este informe. La cuestión es que este informe fue escrito en junio de 1998. La crisis de Rusia es en septiembre de 1998. Es decir, esto está escrito antes de que existiera la crisis y me trajo a la memoria el tipo de cosas que estábamos discutiendo en ese momento. Y uno era la preocupación de que hubiese otra crisis en ese momento. Habíamos pasado la crisis del tequila. Que hubiera otra crisis con el tequila, por la cual pasó Perú muy bien. Realmente no se contagió mal, se habrá contagiado un poco, pero estaba muy fuerte en términos de reserva. Entonces la pregunta, que ahora voy rápidamente a mostrar, alguna evidencia, era muy razonable que en Perú la gente del banco en particular pensara: nosotros estamos muy fuertes, porque resulta que en ese periodo había empezado la inversión directa externa de manera importante. Entonces, bueno, arriba de las reservas que Perú había adquirido, gracias a haber hecho un trabajo muy importante para mejorar la calidad de la política monetaria a partir de la hiperinflación de fines de los 80, a pesar dada esa situación, era una conjetura muy natural, es que a Perú le iba a ir relativamente bien si hubiese otra crisis. Bueno, no pasó eso. En ese momento, por supuesto, después Perú sigue una trayectoria envidiable para el resto de América Latina, pero vamos pasando por esto. Entonces ahora sí ya entro en los temas y espero que se explique por qué me pareció muy natural empezar con esto. Dado, de paso se ha dicho que seguimos en crisis, son diferentes, pero mi único objetivo acá, de paso se ha dicho, mi objetivo principal es contarles qué es lo que yo creo que hemos aprendido. No esperen de esta presentación que yo les diga qué va a pasar, porque es muy difícil. Justamente, si hay algo que hemos aprendido, es que estas crisis son muy complejas, no son idénticas. Hay algo para aprender, pero siempre hay preguntas, grandes preguntas. Espero que nos dé el tiempo. Yo tengo una presentación muy larga y tal vez algunas partes las voy a ir un poquito más rápido para poderme no dejar de hablar de los puntos que considero centrales. Entonces, es un poco la hoja de ruta. Desde ya, el rol importante que han jugado los descalabros en el mercado de activos líquidos, lo que es un problema muy serio, porque la liquidez es muy difícil de definir. La liquidez es, como se dice en inglés, is in the eye of the beholder. Si todos creemos que algo es líquido, entonces es líquido. Si pensamos que no es líquido, deja de serlo. Ese es un problema muy serio. Y la segunda, y más adelante, tratar de explicar por qué la liquidez puede hacer tanta diferencia. Si es algo que realmente es tan etéreo, ¿cómo es? Que en todas las crisis que hemos tenido, la liquidez es algo que todo el mundo menciona todo el tiempo. Bueno, entonces, este es Perú antes de agosto de 1998, donde veníamos en ese momento de un periodo donde Perú le había ido muy bien en la crisis del tequila, no se contagió, tenía reservas muy abundantes,
se había recuperado muy bien de la hiperinflación de 1989 y esquivado la crisis asiática de 1997, ¿no? Póngase en ese momento. Sin embargo, a pesar de todo ello, la crisis rusa provocó lo que llamamos un sudden stop, un parate repentino de crédito doméstico fenomenal, que les voy a mostrar ahora. Y de paso, una de las discusiones que teníamos cuando estábamos visitando, que había gente muy razonablemente diciendo, eso no puede pasar porque tenemos mucha inversión directa externa. Entonces eso es muy importante. Podemos hablar después del tema, ¿no? Pero como les decía, esa era una consideración que estaba basada en la intuición de que, bueno, no puede pasar porque la inversión puede venir, pero no se puede ir tan fácil. Entonces, primero, la inversión directa externa, acá tengo dos curvas, pero veamos la azul, que es Perú, y ven acá a la izquierda es el porcentaje en términos de PIB, y que en su momento, en 1995, eso sube de manera impresionante, arriba de 7%, y después empieza a bajar, pero sigue siendo números que son importantes, llegan acá a 4%. Es decir, es verdad que eran importantes. Pero cuando yo miro el sudden stop, que acá es la manera convencional que estamos midiendo hoy día, este es el crédito doméstico. Crédito doméstico es este flujo de crédito doméstico, no stock, sino flujo, que es lo importante para este análisis. Lo vemos verse así, y esta es una desviación estándar del promedio, dos desviaciones estándar, estas tres, y lo que se ve en primer lugar que durante el tequila se quedan bien arriba, no pasa nada. Después viene esta crisis que no le damos mucha importancia en América Latina, que son los dot-coms, pero fue relativamente rápida, y luego viene esta, que es más adelante, pero, perdón, no, estoy equivocado. Esta que está acá es la asociada con 1998. Termina también con la .com. Pero esto es lo que pasó y es lo que no se esperaba. Y son 3 desviaciones estándar, que es enorme. Después la otra fue mucho peor todavía. Esta es la que voy a hablar después, que es la crisis global del 2008, ¿no? Pero estas después las voy a comparar, estas dos rápidamente. Pero el punto es que acá aprendimos una cosa muy importante, que aún un país que estaba muy bien preparado en principio para afrontar un sudden stop, fue un sudden stop muy importante, bajo condiciones además que la opinión del momento hacía pensar que eran muy importantes, muy fuertes. Esta es una que de paso se ha dicho, es una crisis que tiene un componente, otra vez, lo mínimo que uno aprende de esto es que sorprendió, que no se esperaba. Y esa es una característica que han tenido todas. Todas tienen alguna cosa que no se esperaba. Voy a hablar después un poco más en detalle de estas cosas, pero de todas maneras quisiera seguir elaborando un poquito sobre esta crisis de 1998, que ya fue una crisis que cambió la forma de pensar, agregó aspectos que no nos esperábamos para nada. No solo lo que le pasa a Perú, evidentemente, sino que la crisis le pegó casi todos los emergentes. Y ahí es donde se empezó a pensar que había problemas de liquidez.
Una cosa es que un país no esté haciendo las cosas bien, que tenga cierta debilidad estructural. Otra cosa es que le pegue a muchos países al mismo tiempo. Y además, resulta que fue una crisis que empezó en Rusia, donde era un país muy pequeño en ese momento, era menos del 1% del Producto Mundial, y no comerciaba con América Latina. En fin, y si uno mira, prácticamente todos los países emergentes, y ahí sí entra aún un país como Perú, con toda la fuerza, terminan sufriendo por esta crisis. Todas las teorías que estaban dando vuelta por ahí, que era importante no tener déficit fiscal, que era importante tener reservas, etcétera, hubo que revisarlas. ¿Qué pasó? Yo recuerdo perfectamente agosto de 1998, yo estaba en Buenos Aires, y cuando esto pasó, la gente estaba desconcertada. Es como si hubiera caído una bomba atómica, porque nadie tiene una explicación. ¿Cómo puede ser que pase una cosa así? Por eso, hoy día ya lo hemos incorporado eso, y es lo que está llevando a pensar, cuidado con la liquidez, porque sí, la liquidez es algo tan fundamental para el mercado, porque la gente, uno cuando presta en el mercado, el prestamista, cualquier persona que tenga fondos en un banco, está pensando que tiene fondos que son muy líquidos, los puede sacar cuando quiera. Pero esos fondos son los que terminan haciendo préstamos importantes. Entonces hay una falta de la liquidez de los bancos. Lo que deben los bancos es de corto plazo normalmente, y las inversiones de los bancos es de largo plazo. Y es precisamente ese, como decimos en inglés, mismatch, el desajuste de los dos, lo que podría generar, aunque ande todo bien, crisis. Y en el pasado uno decía, no, eso no tiene por qué pasar. En el 98 pasó, por eso yo le llamo la madre de todos los sad stop de los emergentes. Bueno, acá hay varias cosas que no quiero entrar en detalle si no nos pasamos mirando esto, pero acá lo que se ve es el ENVI, que es el spread en promedio en los emergentes, y se ve que cuando empieza la crisis rusa pega un salto fuertísimo, las tasas, el spread se va arriba del 15-18%, enorme tasa de interés. De la noche a la mañana estaban acá y saltaron acá, y llevó 5 años a volver donde estábamos acá. Entonces fue una crisis fenomenal que desconcertó a todo el mundo, y en América Latina en particular también pegó, pero sigamos. ¿Qué aprendimos? Una de las muchas cosas que aprendimos, las he puesto acá, que en parte el problema puede estar en el que pide prestado, pero muchas veces el problema también está del lado de los propios prestamistas. Yo tengo una teoría que más o menos es popular, que escribí en el momento, mostrando cómo eso puede pasar, no puedo entrar en detalle, pero esto empezó básicamente, esta crisis empieza cuando el fondo no le hizo un salvataje a Rusia. Rusia tiene una corrida por una deuda interna, no era externa tampoco, doméstica, en rublos, y eso induce a ciertos inversores que estaban invertidos allí a salir corriendo, en particular esta firma donde estaban los premios Nobel, el TCM, pero en fin, eso era una firma, a salirse, pero esta firma era tan importante que mandó una señal al mercado. El mercado, cuando vio que había problemas, tenía que deducir de quién es el problema. ¿Es un problema del mercado de capitales mundial? ¿O es un problema, al fin de cuentas, de Rusia, y luego podría ser problemas de los emergentes? Porque ahí sí se los pensaba mucho como emergentes, no había muchos que habían
tiempo que hubiesen salido. Los mercados emergentes empezaron en los 90. Entonces, era razonable pensar, a lo mejor el problema viene de los propios emergentes. Eso se tomó seriamente cuando eso se pensó que era realista, la gente se salió de los emergentes, o por lo menos no entró. Entonces, de repente, una región que ya estaba recibiendo fondos de manera genuina para inversión, etcétera, y parecía un mercado nuevo y exitoso, ese ruido llevó a una confusión, pero todo se puede escribir formalmente en modelos, si alguien está interesado, y a una corrida generalizada. Y además, una cosa muy importante, que luego cambia, en ese momento los bancos centrales globales no salieron al rescate de los emergentes. Eso es una gran diferencia entre esta crisis de 1998 con la crisis del 2008. Y acá lo ven, fíjense, este es la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, y este crecimiento de la base monetaria, para tener una idea de si estaban expandiéndolo o no. La crisis financiera global, que es la del 2008, provoca una emisión monetaria de 100% en un periodo muy corto. Y siguió dando liquidez y ahora volvió, esta es la pandemia, volvió otra vez a poner un montón de plata en el mercado. Pero la crisis rusa, esa que estábamos mirando, no hizo nada. Y no hizo nada, no es para culpar a nadie, lo que pasa es que era una crisis que se empezó de emergentes. Y la Fed, por simplemente carta orgánica, no tiene obligación de ir a salvar al resto del mundo. Su obligación es asegurarse que el sistema financiero americano funcione bien. Entonces, si hay una crisis en Rusia o una crisis en Perú, no era responsabilidad del Banco Central. Y obviamente lo ven. Prácticamente no había nada comparado con lo que vimos en esta última crisis. Esa es, de paso, una lección muy importante sobre el rol de los bancos centrales en estas circunstancias. Esto que está haciendo, lo vemos, haciendo el Banco Central de Estados Unidos a partir de esta crisis, lo ha seguido haciendo. Y ya lo vamos a ver, lo ha seguido tanto haciendo que hay gente que piensa se le fue la mano. Y es la gente que lleva a pensar hoy día, por eso la discusión, ¿vamos a tener inflación otra vez? ¿Volveremos a tener inflación como en los años 70 en los países avanzados? Porque acá se están combinando dos cosas. Un montón de plata arriba de la mesa y aumento de ciertos commodities como el precio de la energía. Se empieza a parecer, formalmente al menos, es un tema para discutir y yo no voy a tener tiempo para entrar en eso, y está en todos los periódicos hoy día la posibilidad de que toda esta hiperactividad del Banco Central, que fue muy, muy, muy útil, de repente empiece a tener efectos inflacionarios que pueden ser muy complicados. Pero el único punto que quiero enfatizar en este momento es que en la crisis rusa, los bancos centrales mundiales, porque no es solo Estados Unidos, se quedaron mirando sin hacer nada porque no era algo que los estaba tocando a ellos directamente. Luego viene la financiera global, que yo creo que hoy día ya se recuerda mucho más, pero empieza con una fenomenal corrida contra la liquidez mundial. Acá hay un resultado, y hay muchos trabajos que se han hecho. Esta variable que veamos, no la composición, sino veamos esta variable, el total, son lo que se llaman hoy día activos seguros, safe assets, que son los bonos del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos de países avanzados, etc. No voy a entrar en los detalles. Esto está medido como proporción del Producto Mundial. Acá esta es la crisis. De repente, estos activos que se consideraban
hiperseguros en el mundo, caen 15%. ¿15% de qué? Del producto mundial. Es bestial. ¿Y dónde estaban esos activos? Esos activos estaban en los shadow banks, en los bancos sombra, lo que hoy día se llaman shadow banks. Eran activos, no puedo entrar en los detalles, pero seguro muchos de ustedes conocen, que se usaban como colateral en los bancos. Eran activos, eran bancos que no eran bancos comerciales tradicionales, operaban en cantidades muy importantes, los depositantes eran los fondos de pensión y cosas por el estilo, y tenían la liquidez que tenían para asegurar que podían pagar si había una salida de depósitos, estaba conformada por estos activos seguros. ¿Qué es lo que pasa? Estos activos pierden valor de mercado. Y de repente esos bancos que parecían fuertes dejaron de serlo. Entonces pasa una serie de cosas. Esto lo voy a hacer muy rápido y la referencia está acá. Esto va a quedar con ustedes, así que lo pueden buscar. Esto es lo que se llaman haircut index. Cuando el índice es cero, como acá, quiere decir que esos activos seguros, los safe assets, si valían el valor nominal era 100, el mercado consideraba que eran 100 líquidos. A medida que esto va subiendo, la liquidez cae, y cae tanto que es un porcentaje que casi llega al 50%. Esos activos que tenían ellos, de repente, pierden valor de la noche a la mañana, porque esto es muy rápido, si ustedes se fijan cómo ocurre, especialmente en esta parte, que es en septiembre 2 del 2008, que es cuando se profundiza la crisis, y de golpe encuentran que tienen casi 50, han perdido 40% de eso, el valor de eso, y cuando el depositante ve que al banco le pasa eso, trata de salir corriendo. Entonces los bancos centrales pudieron haber dejado que corran y que se rompan todos los bancos, esos que no estaban ni debajo de la Fed y de otros bancos centrales de países avanzados. Pero no les quedaba otra, porque si eso se caía, entonces después se caían todos los bancos, porque estos bancos son bancazos que estaban asociados con los bancos comerciales, y se hubieran caído los bancos comerciales también. Entonces ahí eso es lo que le da ímpetu a los bancos, no voy a entrar en esto, le da ímpetu a los bancos centrales a usar una política monetaria tremendamente expansiva, que no habíamos visto, y sobre eso, claro, cuando eso pasa, se recuerda la crisis del 30, que la crisis del 30 el Banco Central fue mucho más, mucho menos proactivo, y Friedman ha opinado y lo ha argumentado muy bien, que ese fue precisamente lo que hizo que la crisis fuera tan profunda. Entonces, por eso es que los bancos centrales salieron a hacer lo opuesto que habían hecho en los 30. Gran sorpresa, igual fue una crisis muy profunda. Es decir que, entonces, se pensó, se ha dicho, cuando esto pasa, y otra vez, recordando, fíjense cómo el recordar lo que pasó a veces es tan ayuda a la confusión más que otra cosa. Porque en ese momento que se pensó, si 1998, esa corrida que hubo, le pegó tan duro a todos los emergentes, esta corrida es donde es una corrida contra Estados Unidos, contra Inglaterra, contra el euro, pero eso no deja nada de los emergentes. Y no, pasó todo lo contrario. En primer lugar, lo que pasaba es que dentro de todos los emergentes habían sufrido bien duro la crisis del 98, entonces hicieron algo
que ustedes lo pueden ver, que es bien notable, acumularon reservas de una manera impresionante. Entonces, primero tenían mucho más reservas. Aparte, habían seguido, por miedo a no caerse otra vez en estas crisis, mejorando la cuenta corriente de la balanza de pago. Y además, resulta dos cosas. Primero, y muy importante, es que los avanzados aumentaron fuertemente la liquidez mundial, que ya acabamos de ver, en el 98 no pasó. Y además, China aumentó el gasto público de manera fenomenal. Yo le llamo un experimento súper keynesiano. Estoy yendo para atrás. Perdón. Perdónenme, pero... Entonces, eso es, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de China, como la inversión, que antes de esto estaba en 43, altísima, ¿no es cierto? 43% del producto salta a 48%. Es decir, todo eso ayudó. Pero lo que quiero dejar con esto es otra vez que el fenómeno central tiene que ver con la liquidez y que la recuperación rápida, porque eso llevó no más de un par de años, en los emergentes, puede ser atribuida al hecho de que los bancos centrales mundiales emitieron dinero de manera muy generosa, digamos así, y además ofrecieron facilidades a los países emergentes para que pudieran adquirir liquidez sin necesidad de endeudarse indebidamente. El tema, sin embargo, desde el principio de esta charla he estado hablando de liquidez. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante? ¿No es cierto? Y realmente yo no podría dar esta charla sin usar la palabra liquidez. Porque puedo hablar de crédito, ¿no es cierto? Pero el crédito tiene mucho que ver con la liquidez, otra vez. Porque cuando uno da crédito, piense cualquiera que dé crédito a través de instituciones, no sabe muy bien en qué se está gastando. Entonces tiene que estar muy convencido el que esté haciendo ese tipo de trabajo, que en lo que se está gastando es algo que en principio tiene liquidez, y además que la gente piense que el que está haciendo el préstamo también tiene capacidad de ofrecer instrumentos que tienen liquidez. Y liquidez, que es muy difícil de definir, uno la sabe lo que es, pero es muy difícil decir exactamente qué es, pero la idea intuitiva es que un bien se dice que es líquido si se puede liquidar rápidamente sin una pérdida importante. Lo que se llaman activos seguros, safe assets, tienen esa característica. Pero la pregunta es, ¿por qué la tienen? Y una pregunta fundamental es, ¿por qué el dólar es tan poderoso? Fíjese lo que puede hacer el Banco Central de Estados Unidos. Han aumentado, y lo vamos a ver en los gráficos, la cantidad de dinero de una manera fenomenal y no hay inflación. Pero si nosotros, los emergentes, quisiéramos hacer algo parecido, el nivel de precios revienta. Entonces, eso es lo que es el dólar. El dólar de verdad es un papelucho sucio. Eso es todo lo que es. Hoy día se discute mucho si el Bitcoin, ¿qué es el Bitcoin?
No hay nada atrás. Y no hay nada atrás de esto, ¿o sí? Pero esa pregunta los economistas la vienen haciendo hace tiempo, y Keynes da una respuesta que yo había venido pensando sin haberlo leído, esa parte en Keynes, que la pueden encontrar en la teoría general, que yo le llamo The Price Theory of Money. Es todo lo que él hace, es un párrafo. Y luego no lo usa en el libro. Yo no sé, el destino me llevó a encontrarlo, porque uno muchas veces encuentra las cosas que ya había pensado. Sino, esto se pasa muy rápidamente. Y él hace una observación que parece muy razonable. Dice, y bueno, ¿y qué? Y lo que está diciendo, el hecho de que los contratos estén fijos y los salarios sean estables en términos del dinero, es lo que quiere decir sticky wages, ¿no? Sin ninguna duda, es importante, unquestionably, sin ninguna duda, juega un papel muy importante en hacer que el dinero tenga tanta liquidez. El dinero ¿cómo puede ser que un papel sucio de 100 vale, según él, porque la gente fija los precios en dólares y no los cambia todo el tiempo? Ese es el problema que tiene el Bitcoin ahora. Yo puedo fijar los precios en Bitcoin, pero está cambiando todo el tiempo. Entonces, eso no se llama líquido. Y a nadie le gustaría tener una parte importante de su riqueza indexada a Bitcoin, porque vaya a saber dónde va, por el momento. Pero lo que él dice, y eso es muy importante, es que se usa mucho para fijar precios, mucho en el sentido, no solo en Estados Unidos, por supuesto, sino que el dólar es una moneda mundial. Como vamos a ver, y esto es básicamente lo que acabo de decir, y en algunos casos voy a pasar rápido, esto es una broma. Yo digo que en vez de decir in God we trust, hay que decir in God and sticky prices we trust. Porque lo bueno de sticky prices es que yo tengo una idea de cuánto vale algo en dólares, pero en Bitcoin no sé cuánto puede valer mañana, más, menos, cualquier cosa puede ser. Entonces lo que le da valor, esa es un poco la intuición inicial. Ahora uno dice, bueno, ¿y eso qué es así el mundo? Bueno, acá hay un estudio, ustedes pueden encontrar, de Gita Gopinath, que es la Chief Economist del Fondo Monetario en este momento. No voy a entrar en los detalles, pero con esto lo que muestra es que el dólar se usa, es la moneda que se usa más para el comercio internacional, aún entre países, estos redondeles rojos, que no tienen el dólar como moneda. Si estas no es comercio entre Estados Unidos y los emergentes, sino aún entre los emergentes, los tratados comerciales se hacen en dólar, en su mayoría. Es decir, que el dólar está en todas partes. Eso un poco refuerza aún más lo que yo llamo price theory of money. Entonces, el dólar tiene algo que no lo tienen las otras monedas. El euro está tratando de llegar ahí. El yen no está tratando mucho, y no es una moneda más importante. Realmente hay dos monedas importantes, pero la que sigue dominando, en el sistema financiero particularmente, es el dólar. Entonces, esa es una razón para la superioridad del dólar, que, como le decía hace un momento, las criptomonedas todavía tienen problemas. Pero, ojo, yo creo que es muy importante, si uno cree que hay sustancia en esa observación keynesiana, ojo, porque lo que están haciendo la gente que produce los bitcoins o cosas parecidas es tratar de que se utilicen como unidad de cambio. Ya vieron, seguramente saben que El Salvador
ahora autoriza que se pueda pagar en Bitcoin en vez de dólares. Ellos están dolarizados, pero han permitido eso, que funcione ahí o no, es muy dudoso, muy controversial, pero por lo menos uno ya ve un pequeño ejemplo ahí. Y hoy día, por ejemplo, exactamente como ayer, salió un nuevo instrumento, que es un ETF para contratos futuros en Bitcoin en el mercado de Estados Unidos. Es decir, hoy día uno ya se puede comprar un instrumento que cotiza en el mercado en Bitcoin. Eso ya es muy serio, porque eso le da liquidez, sin duda, porque ya es mercado, no es over the counter, no es, o a veces va under the counter, con, digamos, dinero en negro. No, es totalmente transparente y recién está empezando. Entonces, no es algo, es algo para tener en cuenta. Por otro lado, la gran diferencia con Estados Unidos y los emergentes es que los emergentes no tienen moneda equivalente al dólar. Y entonces, en ese contexto, cuando uno piensa las cosas, dice, ¿es buena idea que floten? Bueno, hay un trabajo que muchos de ustedes deben conocer con Carmen Reichardt, El miedo a flotar, que estuvo bastante inspirado por mi visita a Perú, y era una de nuestras discusiones con Renzo, que yo decía, ustedes están controlando la tasa de cambio, no le llaman así, pero se están metiendo por el costado, y cosas por el estilo. Y él siempre decía que no, él tenía razones, no estoy diciendo ni que estaba bien ni mal, pero después hicimos un trabajo con Carmen en los 2000, donde mostramos bastante evidencia, no Perú necesariamente, pero en todos los emergentes, que había un miedo a flotar. Flotaba mucho menos de lo que flotaba el dólar con respecto al euro, por ejemplo, o al yen, o al marco alemán en su momento. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sale eso? No puedo entrar acá en detalles, pero si realmente para que una moneda sea moneda, en el sentido que sea moneda, en el sentido que sea store of value, que uno pueda mantener, pensar que tiene que su riqueza, poder su riqueza denominada en una moneda, uno se preocupa mucho de la estabilidad. Entonces, es perfectamente natural que un país se pegue un poco al dólar, porque está comprando, en cierto sentido, la estabilidad del dólar, que es un poco lo que ha hecho Perú, y le ha ido muy bien. Y yo quisiera estudiarlo, después se ha dicho mucho más, en el caso peruano, pero ha sido un desenvolvimiento extraordinario a través del tiempo. Yo creo que es un país que está relativamente pegado al dólar con respecto a otros que pretenden, o el Fondo Monetario que insiste en la flotación. Pero en fin, ese es un tema en sí mismo. Quería ligarlo nada más para decir que esto además tiene aristas y es muy interesante. Ahora, el problema, voy a tener que ir un poco más rápido, el problema es que uno se pregunta hoy día, ¿no se le estará yendo la mano a Estados Unidos? Bueno, yo tengo trabajo sobre eso, pero un poco, no quiero entrar en detalle porque si no nos pasamos la noche. Una cosa muy intuitiva, es decir, si resulta que lo que me da a mí seguridad que el dólar vale es que hay bienes del otro lado cuyo precio está en dólares, entonces, si de repente la oferta de dólares excede al producto, al PIB, ahí se hace más difícil, ¿no es cierto? Tal vez tiene menos valor, y si sigo para arriba, menos valor todavía. Entonces,
puede ser que, si bien Estados Unidos ahora tiene mucho poderío desde ese punto de vista, si empieza a usar ese instrumento, de golpe lo puede perder o lo puede debilitar. Y de ahí hay una serie de cosas que yo tengo trabajos escritos y los comparto si alguien está interesado, donde puedo explicar una trampa de la liquidez, el problema de la Flat Phillips Curve que se está discutiendo hoy día, una serie de cositas que salen cuando el dólar empieza a perder fuerza. Pero empíricamente, ¿qué veo? Fíjense qué interesante. Esta es una evidencia que es relevante para un paper que ya hemos sacado el otro día con Andrés Velasco sobre el rol de los treasury bonds, de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Porque esos bonos es con los que se ha financiado una serie de cosas. El déficit fiscal enorme que han tenido en este país y que ha aumentado aún más. ¿No es cierto? Ahora, uno se pregunta, ¿qué es lo que le da liquidez a esos bonos? Esos bonos de Estados Unidos lo que tienen es una promesa a pagar dólares. Son los dólares. Entonces uno se pregunta, en términos de producto, ¿cuánto es eso? ¿Qué pasó? Bueno, acá tiene la curva de los Treasury Bonds, que es la deuda pública americana que está en manos del sector privado, fuera del Banco Central. Porque ya van a ver, el Banco Central ha hecho cosas que si lo hiciéramos nosotros en los emergentes nos hubieran dado una pequeña paliza. Pero fíjese, esto, como proporción de producto, esta es la gran crisis financiera que empieza en 2008, era 30% del producto. En todo este tiempo, ahora 75% del producto. Sí, está el producto atrás, si uno piensa que el price theory of money es relevante, pero la estamos empujando, ¿no? Ahora, ¿seguirá tan fuerte como era antes? Entonces, esta es una pregunta que uno empiece a hacerse. ¿Qué va a pasar si esto se considera que es excesivo? Y además, ¿qué va a pasar? Una de las cosas que ya se están hablando, que ustedes saben, esto es un resultado del déficit fiscal. Pero les voy a mostrar otra cosa antes de entrar más. Ups. Yo creí que tenía otra cosa acá, ¿no? Bueno, pero una cosa que es importante es que está toda esta liquidez, este valor, este stock de deuda de Estados Unidos, que tiene como defensa atrás, que lo apoya, se llama en inglés backstop, dólares. En un momento en que estamos escuchando que el Banco Central está empezando a tener miedo a un surgimiento de la inflación. Entonces, si por alguna razón se cayese el valor de esto, porque esto se cae no porque la cantidad caiga, que caiga el valor del mercado, que puede caer, si cae el valor del mercado de esto, normalmente la gente espera que el Banco Central va a salir a defenderlo, pero si sale a defenderlo va a volver a comprarlo. Entonces, una pregunta que uno se hace, ¿será posible salirse de esta trampa si es trampa? Esas son tipos de preguntas muy interesantes para hacerse, para los cuales uno no tiene una respuesta
puede elucubrar sobre eso, pero son temas muy lindos para pensar, porque estamos ahí, ¿no? Vamos a ir más rápido. ¿Cuál es el problema en parte con la liquidez? Es que la liquidez se crea de diferentes maneras. Por ejemplo, el dinero, cuando yo miro activos líquidos, este es fiat money, que es el cash, la liquidez, pero arriba de eso está metido M2, arriba de eso, como les decía, están los treasury bonds, arriba de esos están los shadow banks y derivatives. Todo eso está plantado sobre esta cosa chiquita de acá. Entonces, hay mucha liquidez acá que depende de que al final del día, esto que está abajo, que lo tiene el Banco Central, si es necesario, salga a ayudar. El problema es si ayuda porque sí, que es lo que nos ha pasado en nuestros países. De golpe el Banco Central pierde capacidad de hacer política monetaria. Porque si está constantemente muerto de miedo a que se le caiga todo lo que tenía arriba, y hoy día, como les decía, los treasury bonds son enormes, han crecido mucho. Bueno, lo mismo con los mortgage-backed securities, pero no hay tiempo para eso. Esto vimos cómo se cayó. Entonces, el problema es que la nueva tecnología ha creado incentivos para el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Eso sigue. Este instrumento que les hablaba hace un rato, la SEC, SEC de Estados Unidos la aprobó. Y, como les decía, empezó a funcionar ayer. Aparentemente ha habido un cambio, unas compras de acciones asociadas con eso que dice sin precedentes. Esas son las cosas que están pasando y uno no las ve. Estas cosas se ven cuando no andan bien. Pero por el momento ahí se está metiendo Bitcoin en esto. Y es muy difícil evaluar los riesgos. Y cuando es muy difícil evaluar los riesgos, en los que todos estamos metidos, nos guste o no, puede llevar a reacciones muy fuertes, que pueden parecer racionales, pero que realmente, como no se sabe qué es lo que pasa, uno sale corriendo directamente. Más o menos como en un teatro que alguien dice fuego y todos salen corriendo por la puerta y la gente se muere por tratar de salir todos al mismo tiempo. Entonces, y los emergentes en particular están en este momento en una situación muy débil porque muchos han tenido que, como ustedes lo saben muy bien, porque Perú es un ejemplo, han tenido que aumentar el déficit fiscal y lo que tienen es no tienen monedas de reserva y a lo sumo tienen cierto apoyo del fondo, pero el fondo tiene pocos fondos. Realmente los fondos que se están mencionando con mucha frecuencia hoy día son insignificantes para la necesidad que tienen los emergentes. Es decir, la situación es muy delicada desde ese punto de vista. Y bueno, no digamos si resulta que el problema se genera en el norte, ¿no? Ya me estoy acercando al final de esta historia. Como ustedes ven, es una historia donde la liquidez está en el centro, donde, vuelvo a repetir, la liquidez es un instrumento que es totalmente reconocido como importante, medio como el aceite para que funcione un automóvil bien, pero es muy difícil de conocer su estructura, su solidez. Y se van creando constantemente, y particularmente con las nuevas tecnologías de informática que tenemos, se van creando diferentes formas en las que de repente uno da la impresión que puede reemplazar al dólar, porque se inventó otra cosa, pero nadie realmente tiene manejo de eso. Por eso los bancos centrales del mundo están tan preocupados porque se esté desarrollando eso. Porque no pueden ni saber cuánta plata hay ahí, porque
la tecnología es tal que no hay información que puedan conseguir. Lo único que pueden hacer es prohibir, pero prohibir tampoco sirve porque hay maneras de esconder lo que se está haciendo. Entonces, pero ahora que hemos tenido, encima ahora hemos tenido otra crisis. Pero no es que no esté en el sistema financiero ahí. Fíjense, M2, estábamos hablando antes, yo le decía, han puesto un montón de plata arriba de la mesa. M2, como proporción del producto, era en Estados Unidos 50%. Al fin de esta primera crisis, la crisis financiera global, que empieza acá, había subido 20%. Con la pandemia aumentó 20% más prácticamente en un mes, 2 meses. Es impresionante. Y ha sido útil, sí. Se le ha dado plata a la gente, sí. Ha ayudado a muchas cosas, sí. Pero no ha habido inflación. ¿Y se va a quedar así, tan alta? No sabemos. La otra cosa es... La otra cosa es la tenencia de la deuda federal de Estados Unidos por parte de los bancos de la Reserva Federal, es decir, de los bancos de Estados Unidos. Ya vimos en un slide anterior que la deuda de Estados Unidos creció muchísimo desde la crisis financiera global. Acá lo que les estoy mostrando es qué parte de la deuda pública está en manos del Banco Central. Y fíjese, antes de que empezara esta crisis, menos del 5%. Esto está asociado con una deuda, un déficit fiscal importante, y ahora más recientemente también. ¿Y qué pasa? Que el Banco Central se está comprando la deuda. Y ahora la deuda, que era menos del 5%, está cerca del 20%. Si esto uno lo ve del Banco Central de Perú, de una cosa así, dice, esto es dominancia fiscal. Ha aumentado enormemente la deuda del Tesoro y el Banco Central se está comprando una parte importante de eso. Y eso va a traer inflación. Bueno, no lo trajo. Pero no sabemos si no la va a traer después. Por eso hay cierta gente que dice, no, un momentito, esto es una cosa medio especial. Hemos metido un montón de plata, tal vez la gente no lo gasta porque tiene miedo de que lo que vaya a pasar, no está seguro. Pero en el momento que digan, la gente empieza a pensar, se acabó la pandemia, ahora sí entramos en una cosa más estable, toda esta plata que está acá va a haber que posiblemente reabsorberla. ¿Y cómo se hace? Cuando reabsorberla va a significar que los bonos que tiene el Banco Central se vuelvan a poner en el mercado, lo que posiblemente traiga una corrida contra los bonos del Tesoro, cosa que ha pasado ya. Cada vez que el Banco Central trató de absorber bonos, produjo, la primera famosa fue una que le llamaron taper tantrum, en el 2013, creo, alrededor de ahí, que fue muy seria, sin nada, simplemente un gesto que hizo Bernanke y produjo problemas en el mercado. Y hemos tenido problemas en el mercado de bonos del Tesoro en septiembre del 2019, en marzo del 2020 y ahora en marzo del 2021. Cosas que no pasaban antes. Entonces da la sensación de que a lo mejor el mercado está pensando, ya tienen tantos bonos del Tesoro, el Banco Central, que ya que
no va a poder defender bien el valor de mercado de eso. Esa es una preocupación. Ya, ahora sí me estoy acercando al final y me doy cuenta que se me ha pasado el tiempo. Han pasado todas cosas muy curiosas que estamos tratando de entender. Este es el mercado de valores, que ha aumentado desde el principio de COVID, desde la crisis de la pandemia, en Estados Unidos 35%. ¿Por qué? ¿Cuál fue la maravilla? Que se hubiera recuperado ya sería maravilloso, pero 35% el valor del mercado. ¿Qué pasó? Entonces, una hipótesis con la que yo juego es que esto es una forma de inflación. ¿Cómo puede pasar? Pongo un montón de plata en el mercado, ¿cierto? El Banco Central. La gente dice, yo no sé qué va a pasar, mejor guardemos la plata porque es un país, el dólar no, cuando al principio de la pandemia no se veía, más bien el temor a deflación, entonces quedémonos con la plata, pero mirá, en vez de tenerla en cash, compremos bonos, compremos acciones. Y eso pudo haber hecho que esto subiese. Por eso digo, la nueva inflación, por el momento, es medio parquear, ¿no? Parquear la liquidez de uno en algo que tal vez va a rendir más. Y efectivamente, el que se quedó en acciones ganó muchísimo. Aquí las universidades, un problema que están teniendo algunas universidades que son ricas, que tienen un endowment alto, es que les ha crecido el endowment tanto que los estudiantes están poniendo presión para que le bajen el tuition. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No, no solo Estados Unidos. Este es el spread que pagan ciertos firmas corporativas grandes de primera calidad en los emergentes. ¿Qué pasó? Este es el spread. Entonces, cuando empieza esta crisis, se dispara el spread. Empiezan con esta política monetaria tan expansiva, se baja, hoy está más bajo de lo que estaba antes. Estamos hablando de que sale capital de los emergentes, todavía no. De acuerdo con esto, estamos lejos. Y esto también se puede revertir, porque alguien metió plata en esto. Y posiblemente si algo va a saltar primero, va a ser esto. Si hubiera un apriete y la gente quiera sacar la plata para comprar cosas que ahora sí se puede dar el lujo de hacerlo, yo creo que van a empezar a tratar de meter mano en esta bolsa en vez de la otra. Y ya ahora sí estoy terminando, puramente descriptivo. Es muy interesante que en todo este fenómeno, este proceso, los países emergentes han podido recaudar impuesto inflacionario sin inflación. Entonces, el impuesto inflacionario como proporción del producto, muchos países, lo tengo a Perú, en este cálculo de 2020 a 2021, 5% del producto, es muy importante. Aún la Argentina pudo recaudar, porque la gente se quedó con la plata. Pero la pregunta es, ¿esto es sostenible? Por otro lado, acá ven otra evidencia de cómo en América Latina, en los emergentes, la gente se quedó con la plata, porque esto es M1 en términos reales. Y aumentó de manera fenomenal, 35% en 9 meses, no, un año y medio debe ser, un año y medio. Y también, esto es en parte por el temor, muy probablemente, por el temor de que estas cosas no se terminen de arreglar, entonces la gente se queda más líquida. Aparte de que era difícil gastar, era difícil ir a un restaurante, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la pregunta, ¿se sostendrá? Y esta es mi última, antes le decíamos filmina a estas cosas. Es el último slide, creo. Y vemos que los emergentes, estos son emergentes, estos son datos del Fondo Monetario, en el 2020
el déficit fiscal era un poco más de 10% de producto. Ahora se espera que sea menos, pero no mucho menos. Entonces, esto se financió mucho con dinero. Y por esas características que estaba hablando hace un momento, eso no trajo mucha inflación, pero ahora eso es más dudoso. Y después, cuando este proceso se normalice, la pregunta es, la verdad es que si uno mira datos de deuda, ha habido un aumento importante de endeudamiento de los emergentes, que es un reflejo de estos déficits, que tienen como contrapartida dinero o bonos del país. Y la pregunta que uno se hace, y es muy difícil de responder, es qué va a pasar si la situación se normaliza y la pandemia quede en la historia. Para entonces terminar y dar un poco pantallazo sobre lo que hemos venido discutiendo, creo que debe quedar claro por qué es que elegí esto de crisis y liquidez. Están los dos dando vueltas. Vemos cosas que son preocupantes, que están pasando, que conocemos muy poco. Desde el punto de vista científico, es muy difícil hacer progreso porque la ciencia depende de tener una muestra. Pero cuando la muestra que tengo, como les mostré un poco describiendo esta crisis, está basado en fenómenos que no son idénticos, entonces uno no sabe muy bien por dónde va a saltar el gato en estos casos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, debido al cambio tecnológico tan fenomenal que está pasando en el mundo virtual, se están desarrollando maneras de comerciar muy diferentes a las que conocíamos y que parece que se han agudizado con la crisis, con esta crisis que tenemos. Aparte del hecho de que, como ustedes saben, hay problemas ya reales con el comercio internacional, hay un montón de problemas físicos, digamos, más que de liquidez, de disponibilidad de puertos y cosas por el estilo, que complican aún más la situación. Es decir, que es el mundo ideal para el investigador y por eso me da mucho gusto discutir estas cosas en este ambiente. Me pone mucho más nervioso como me invita a gente que quiere saber cuánto van a devaluar mañana, o si va a haber inflación o no. Para eso no tengo respuesta. Muchas gracias. Y si hay tiempo, encantado en responder preguntas. A usted las gracias, profesor, por una muy excelente y divertida presentación. Yo quería hacerle una pregunta, si me lo permite. Ya dijo usted que no va a predecir nada, pero sí quisiera su opinión sobre en qué parte del debate se ubica, cómo lo valora. En Emergentes hoy día se está discutiendo mucho justamente algo relacionado con la última filmina que usted presentó de temas fiscales, ¿no? Este debate de R menor que G, y en este momento es muy fácil financiar déficits que son los que de alguna u otra manera nos están permitiendo a los emergentes regresar a niveles prepandemia. Entonces, por ese lado hay mucho entusiasmo en recuperarnos, pero por otro lado ya aparecieron ciertas voces de que hay que ser más cautos, ¿no? Y que en algún momento hay que recuperar el espacio fiscal que se perdió con la pandemia. La pregunta es cuándo comenzar a recuperarlo, ¿no? Incluso hay voces que están haciendo un paralelo con la era de Volcker, ¿no? Que si es que la inflación asoma en Estados Unidos, por ejemplo, y las tasas de interés comienzan a subir, rápidamente la deuda adquirida va a volverse insostenible en emergentes. No sé usted cuál es su posición al respecto en este debate. Es muy difícil una respuesta concreta, sí o no.
pero empiezo por lo de Volcker. Sí, una situación como la de Volcker es muy peligrosa porque eso directamente toca la liquidez. Entonces ya no es cuán buena letra haya hecho Perú. Lo vemos en la crisis del 98. Justamente estaba Volcker. Estaba Volcker, no, ya no estaba. 83. Pero ya no estaba. Eh, el tema que eso naturalmente lleva a una corrida simplemente en el pasado, ha llevado por el temor de que haya otros que quieren ir en la misma dirección, salirse. Entonces uno como inversor es muy natural decir, bueno, yo me salgo y veo, es algo hasta que aclare. Entonces yo le tendría mucho temor. Entonces, pero para poder responder esa pregunta uno tiene que decir, pero va a pasar eso, se le va a ir el tema de las manos a Estados Unidos. Podemos volver a ese tema, ¿no? Pero quería ponerlo eso como central, porque a mí siempre es lo que más me preocupa. Quiero ver si hay razones para que eso... No es claro que en este momento la Fed vaya a ir en esa dirección, menos de la manera que hizo Volcker, porque hay que ver que él subió las tasas de interés al 20%. Eso fue realmente bestial y no se ha repetido. Entonces, yo creo que estamos lejos de eso y hoy día hay un banco central que por razones puramente geopolíticas y porque el mundo ya, Estados Unidos ya no es Estados Unidos separado, ya está todo unido. Es decir, en Estados Unidos para producir tiene conexiones con todo el mundo, ¿no? Las Global Value Chains, por ejemplo. Entonces, hoy día es mucho más sensible a qué es lo que pasa en el resto del mundo. Y por eso y ya se vio en la crisis del 2008, las currency swaps enormes que le dio a otros países para que no se cayeran y le complicaran la vida. Y además, porque yo pienso que ellos están débiles con esa oferta tan grande de treasury bonds. Entonces, si la cosa empieza a volverse inestable, va a haber corrida contra los treasury bonds. Es decir, hoy Estados Unidos está mucho más frágil, yo creo, mucho más frágil. Y en parte también porque está el mundo de los bitcoins y las cryptocurrencies, ¿no es cierto? Que no existía antes. Bueno, así que es posible, pero lo veo menos preocupante. Lo que sí creo que es muy importante, y Perú lo ha hecho, y ojalá puedan mantener esa reputación, de tener una política monetaria muy severa. No es un país como Estados Unidos, no tienen reserve currencies y dar la sensación de que hay un compromiso a no salirse utilizando simplemente la emisión monetaria. Creo que es muy importante. Es un activo, yo me alegro mucho. Yo sé que por la situación política no quiero opinar porque es muy compleja, pero me sorprendió desde el punto de vista económico muy positivamente que el presidente aparentemente se ha movido en la dirección del Banco Central. Yo creo que eso es muy importante, porque credibilidad es fundamental. Después se pueden hacer una serie de cosas importantes, tal vez desde el punto de vista político, redistribución de ingresos, lo que sea, pero no romper el juguete de macro. Yo creo que Perú está en muy buena posición. Ahora, indudablemente yo creo que en el momento que esto se normalice, va a haber que hacer ajustes. Y si se entienden bien, ya tienen la Argentina ahí para ver cómo pasan las cosas si uno no se porta bien.
Correcto. Sí, en efecto fueron noticias muy bien recibidas por la población y por el mercado, ¿no? Y ojalá efectivamente cuando llegue el momento de hacer un ajuste, la gente correcta esté ahí para implementarlo. Quería Claro. agradecerle, profesor, por nuevamente darnos luces y elementos de análisis para poder navegar un poco mejor en una situación tan incierta en la que nos encontramos. Muchas gracias por su tiempo y espero que podamos vernos pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación y que viva Perú. Ha sido un placer, profesor. Buenas noches. Lo mismo. Buenas noches a todos.